Bendiga en esta noche a su pueblo. El Señor bendiga en esta noche a los amigos que se están agregando, que se están conectando en este momento para oír la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar al frente para llevar hacia adelante las buenas nuevas de salvación. Veamos en esta noche, hermanos, cómo el Señor nos va a hablar de una manera bastante dura, pero la verdad es su palabra, y la palabra tenemos que hablarla tal como es. A la palabra no tenemos que quitarle ni ponerle, porque hay de aquel que le quite o le ponga, ¿verdad? Así es que tenemos que ser rectos cuando hablamos la palabra de nuestro Dios. Y en esta noche yo le doy gracias a mi Señor porque me tiene en pie, me permite el poder ser yo en esta noche el portador de la palabra del Señor. Así es que si usted anda por ahí paseandito todavía, tome su asiento y empiece a escudriñar la palabra. Yo le voy a pedir rápidamente que abra su Biblia. Abra su Biblia en el libro de Números. En el libro de Números vamos a estar viendo algo de lo cual el Señor se desagrada, pero a la misma vez dice su palabra que Él da la llaga y da la medicina. Así es que no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Porque dice que Él nos da cargas que nosotros no podamos sobrellevar. Aquí en el libro de Números vamos a estar leyendo en el capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 4, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordiesen al pueblo, y murieron mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare en ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente. De palabra es como espada de doble filo. Señor, te damos gracias por esta palabra tan hermosa, la cual llegó a nuestras vidas, y así como llegó a nuestras vidas, que llegue a las vidas de aquellos las cuales no le conocen todavía, y que cada día, mi Dios, nos podamos afirmar en tu palabra, Señor, escudriñándolas. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad. Bendiga a todo aquel oyente que en esta noche está conectado para oír la palabra del Señor. Gracias, maravilloso Dios. Aleluya. Y aquí en este pasaje que hemos leído, querido hermano, querido amigo, nos habla del pueblo de Israel cuando el pueblo sale de Egipto. Veamos de que Dios tiene un propósito cuando Él promete hacer algo. El Señor no hace las cosas porque a Él se le antoja, no, es porque Él le place hacer las cosas como a Él le gustan. Y veamos acá cómo estaba el pueblo allá en Egipto.
Y dice su palabra que Dios escuchó el clamor de este. Yo a este pensamiento le puedo llamar: si tú tienes los ojos en Jesús, vivirás. Y si no los tienes, es tiempo de que tú los pongas en Jesús. Porque Él es la vida, la verdad y el camino. Veamos que este pueblo, cuando Dios los saca de Egipto, veamos de que aquí, cuando ellos iban pasando, aquí en el versículo 4, donde nos dice, después de que ellos partieron, dice que este pueblo se cansó. Pero Dios, cuando Él promete algo, es porque Él lo quiere cumplir, y lo cumple a como dé lugar. Y veamos que el pueblo dice que se debilitó y empezaron a hablar en contra de Dios. Y eso es lo malo, hablar de nuestro Dios. Porque Dios hace las cosas como a Él le placen, no como nosotros queremos. Porque si nosotros queremos algo, ¿verdad? Que nosotros de inmediato queremos aquellas cosas. Pero Dios no. Dios es un Dios de espera. Porque Él conoce nuestro corazón. Y si es que Él no va a obrar como nosotros queremos, sino como a Él le place. Y aquí vemos de que el pueblo dice que se fastidió. Y empezaron ellos a hablar, dice, de Dios. Pero veamos de que cuando el pueblo de Dios empieza a murmurar contra Dios, si estamos viendo en estos días, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo peligroso. Son tiempos que quizás son peores que cuando Dios envió el diluvio. Son peores que el tiempo que cuando allá en Sodoma y Gomorra. Estamos viendo cómo en estos tiempos líderes están firmando leyes de las cuales van en contra de la voluntad de nuestro Dios, casando hombre con hombre, mujer con mujer, y eso es lo que a Dios no le agrada. Déjeme decirle que por eso es que viene la ira de Dios sobre este mundo. Y a veces decimos, pero ¿por qué está sucediendo esto? Que Dios es malo. No. Dios no es malo. Dios es misericordioso. Y si Dios actúa de esa manera, es porque no quiere que todos se pierdan, sino que todos que nos arrepintamos de lo que se está haciendo. Y veamos de aquí, cuando en el versículo 5 dice, y habían hablado el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir? Mire, si Dios lo hace pasar por circunstancias a uno, no es porque Él quiera. Él no se complace en el castigo, no. Él es misericordioso. Pero nosotros tomamos esa actitud que Dios es malo. Pues déjeme decirle que no. Dios tiene un amor tan grande, incondicional. Dios, hermano, permite que sucedan las cosas al ver cómo la humanidad se está rebelando contra Dios. Sabemos de que hay un Dios todopoderoso, el cual tiene todo en sus manos, y aquí no se mueve nada sino en la voluntad de Él. Y esto que está pasando, hermanos, muchísima gente está desesperada. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Pero es tiempo de que usted abra los ojos, que tenemos a un Dios todopoderoso, que si Él en este momento, yo le digo, me atrevo a decirle que esto que está pasando no va a tardar mucho. Esto que está pasando ya prontito se va a terminar. Hermano, las noticias vemos de que dicen tantas cosas. Pero déjeme decirle que Dios tiene el control. A veces las noticias alteran las cosas. Y no tenemos que ser así. Usted como hijo de Dios, sabemos de quién dependemos. Y usted que no conoce a Dios, es tiempo que usted empiece a abrir sus ojos, sus oídos, y que empiece a oír la palabra de Dios en esta noche. Y veamos de que aquí dice en el versículo 5, y habló Moisés, y que ellos hablaron contra Dios y contra Moisés. Y entonces veamos, aquí es donde viene lo que Dios no le agrada. Empezar a hablar contra Dios. Si vemos, si Dios lo sacó de ese lugar, es porque Él veía la aflicción. Y si Él lo había sacado de ese lugar, no era para que ellos se desesperaran, porque el propósito de Dios era llevarlos a ese lugar.
Y déjeme decirle, y aquí ya faltaban poquitas millas, las cuales para llegar a ese lugar, poquito les hacía falta. Y eso suele suceder con nosotros a veces que conocemos la verdad. Nos desesperamos que cuando, pues déjeme decirle que Dios tiene la respuesta. No cuando nosotros decimos ahora, no, Dios tiene la respuesta cuando Él va a empezar a actuar. Así que no se desespere. Y ellos se desesperaron, decían, empezaron a murmurar, a hablar contra Dios. Y eso es malo. Hablar contra Dios, eso es malo. Porque la misericordia de Dios es tan grande que Él no los paga como lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque hay esa misericordia que es tan grandísima. Pero déjeme decirle que un día esa misericordia se va a cortar. Ahora es tiempo de buscar esa misericordia que está al alcance de la humanidad. Y veamos de aquí en el versículo 6 nos habla y dice, y Jehová dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo y murió mucha gente. ¿Usted cree, hermano, que Dios tuvo que actuar de esa manera? Porque si el pueblo se viera esperado, sabemos de que nosotros tenemos que ser pacientes. Dicen en el Salmo, ¿verdad? Que como decía David, pacientemente esperé en Jehová. Y él dice, escuchó mi ruego. Entonces veamos de que acá, cuando Dios envía esas serpientes, era porque la ira de Dios era tan grande que él quería darles un escarmiento a su pueblo. Y a veces nosotros cuando tal vez entramos o pasa algo entre nosotros, empezamos también nosotros a querer murmurar. Pues déjeme decirle que si es así, vale más que nos pongamos un cipre en la boca y tener esperanza que nuestro Dios, Él sabe por qué lo está haciendo. Y dice que mandó estas serpientes ardientes. ¿Cómo se imagina usted el montón de serpientes? Porque ese pueblo iba amontonado. Y todos los que morían, dice, todos los que las serpientes mordían, morían. Porque ese había sido lo que Dios había decidido. Por eso Él envió todas esas serpientes. Entonces veamos ahora en día todo lo que está aconteciendo. Es para que nosotros que conocemos al Señor, sepamos apreciar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que no nos desliguemos del amor, de la misericordia de Dios. Y para aquel que no tiene la verdad, es tiempo de que empiece a buscar la verdad. Esto, hermano, amigo, estos son síntomas, principios de dolores, porque lo que viene más adelante, déjeme decirle que es más duro. Lo siento mucho decírselo, pero es la verdad. Yo le voy a hablar con la verdad, porque eso es lo que dice su palabra. Nosotros tenemos que hablar la verdad. Si estos son síntomas, ¿cómo sería o será lo más fuerte que vendrá? Fíjese cómo anda la gente ahorita, hermanos, que se levanta temprano para ir a hacer esas líneas para poder alcanzar algo. En lugar de salir y buscar a un lugar o a alguien que conoce la verdad para poder orar. Mira, hermano, la iglesia, ese es el trabajo de estar orando por la humanidad. Pero también usted tiene que poner de su parte. Entonces Dios dice, y aquí envió estas serpientes y empezaron a morir muchos, dice. Y en el versículo 7 dice, entonces el pueblo, dice, vino a Moisés y dijo, hemos pecado contra Dios y contra ti. Veamos allí, hay un arrepentimiento. Ellos reconocieron de que le habían fallado a Dios. Y eso es lo bueno cuando uno reconoce que uno está mal y hacerle ver que sabes que estoy mal. Reconozco que le agradó ver a un pueblo arrepentido, porque Dios es un Dios de misericordia. Vea cómo el pueblo empezó a murmurar y él hizo un lado cuando ve a su pueblo que se humilla. Por eso dice, si mi pueblo se humillara, yo sería su Dios. Yo sanaría su tierra y sería su Dios.
Eso dice la palabra. Aquí vemos un pueblo humillado, reconociendo que le había fallado a nuestro Dios, le había fallado a su líder. Y si Dios con el líder los había sacado de ese lugar, era porque había un lugar mejor para ellos. Así como usted y yo, que conocemos la verdad, hay un lugar especial para nosotros. Y aquel que todavía no se siente seguro, es necesario que empiece a buscar para que también usted un día esté donde estemos nosotros. La palabra es dura. Y veamos de que aquí cuando Moisés le dijo, hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra ti. Mira, ruega a Dios, ruega a Jehová. En el 8. Y le dijo a Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Así está la iglesia ahora. Orar por el pueblo, orar por aquel que no conoce la verdad, para que nuestro Dios tenga misericordia y ponga un paro a lo que está sucediendo ahora en día. Eso es lo que hacemos nosotros como iglesia Oasis en el desierto. Clamar por aquellas almas. Clamar por aquel que tiene sus ojos puestos en Jesús y que no los quite. Y clamar por aquel que todavía no los tiene, pero es día que Él los pueda poner y no los mueva de Jesús. Y en el 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Vea que Dios, la misericordia de Él, si fuera un Dios malo, Él no hubiese actuado de esa manera de quitar aquella peste de serpientes. Él hubiera dejado que siguiera hasta terminar su pueblo, pero no, Dios le dio un escarmiento. Y a eso es lo mismo que estamos viendo ahora en día. No diga que Dios es malo, no, Dios es misericordioso. Si usted todavía, mire, tiene la esperanza que está vivo, sea mi guiador, que Él sea mi ministrador, que Él sea quien me guíe. Eso es lo que el pueblo de Dios necesitamos, y aquellos que no tienen a Cristo, es tiempo de que empiecen a buscar. Y veamos aquí, dice en el 8, y Jehová dijo a Moisés, hasta una. Allí le estaba dando ya la medida para que aquel pueblo no siguiese en esa situación. Y si vemos allá en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, dice, por eso pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Eso es lo que quiere. Convertíos a mí, dice. Cuando alguien se convierte a nuestro Dios, déjeme decirle de que su vida va a cambiar de una manera especial. Conviértete. Si vemos nosotros, aquí dice en el 9, dice, y Moisés hizo, dice, una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí le dio la medicina a la enfermedad. Pero veamos allá en el libro de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15, allá nos habla de algo tan especial que toda la humanidad es la que necesita. Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 nos dice de la siguiente manera,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué bendición. Así como la serpiente, un símbolo de que el pueblo podía ver aquel objeto. Pero mi Señor Jesús no es un objeto. Mi Señor Jesús es el Salvador del mundo. Y por lo tanto dice la palabra que es necesario que levantemos en alto a nuestro Salvador. Es necesario que clamemos a nuestro Salvador. Llamadle, dice. Buscadle ahora que hay tiempo. Hermano, no hay tiempo que perder. Cada día que pase, la puerta se está haciendo más estrecha y más estrecha. Y en esta noche hemos oído la palabra y esperamos que el Espíritu empiece a tocar el corazón de todo aquel que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo. Porque Jesucristo, dice, es el que vino a morir por usted y por mí. Es tiempo de empezar a buscar. Es tiempo de poner nuestros ojos en Jesús. Puesto los ojos, pues, dice, en el autor y consumador de la vida. Si usted tiene sus ojos puestos en Jesús, no los mueva. Persevere. Así venga la situación que venga, Cristo está con nosotros. Y si usted que no conoce todavía quiere poner sus ojos en el autor y consumador, póngalos y verá la diferencia de conocer la verdad o conocer la mentira. La mentira va a continuar, pero mientras la verdad sale a la luz, la mentira desaparece. Es necesario nosotros conocer la verdad como hijos de Dios. Conocer qué es lo que Dios quiere o demanda de nosotros. Es tiempo de buscar la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Puesto los ojos en Jesús, no los mueva, no los quite. Porque horrenda cosa es, dice su palabra, caer en manos de un Dios vivo. Nosotros que conocemos la verdad, hermanos, es algo tan especial. No quiere decir de que no tenemos problemas, sí tenemos problemas. Porque en el Evangelio no se trata de todo es color de rosa, déjeme decirle que no. El Evangelio es sufrido. Como dice su palabra, que el reino de los cielos lo arrebatan solamente ¿quién? Los pesados, los machos, ¿verdad? Los fuertes, los que arrebatan el reino de Dios. No los cobardes, porque los cobardes no quieren. Los cobardes prefieren mejor meterse en un lío que recibir la gracia o la misericordia de mi Jesús. No. Empiece a buscar a nuestro Dios y Él va a empezar a obrar de una manera especial. Lamentablemente, hermanos, a veces que hemos conocido, se conoce de Dios, se conoce al Salvador de este mundo, pero lamentablemente a veces viene el enemigo a meter cizaña y cambia la mente y pone otras cosas. ¿Para qué? Para deshacernos o desprendernos de la gracia de Dios. De hacer a un lado a Jesús. Y no, pues déjeme decirle que no. Todos esos que están esperando a Jesús, que tomen un asiento, una cama a su lado, porque allí van a morir esperando al Mesías. Lamentablemente el Mesías ya vino. O sea que no se siga confundiendo. Usted fue lavado con la sangre de Cristo. Ahí aquel dice que el que pisotee la sangre de Jesús.
Allá habla en Hebreos capítulo 13, versículo 29. Allá dice, hay de aquel, dice, que pisotea la sangre de Jesús. Pero se han dejado minar la mente por el enemigo. Pues todavía hay tiempo. Usted que respira, que quizás usted ha caído en las trampas del enemigo. Es tiempo que reflexione y vuelva nuevamente a Cristo. El Señor le dice, ven a mí. Porque todo aquel que viene hacia Él, Él no lo echa afuera. Le damos gracias al Señor en esta noche por habernos permitido el poder hablar de su palabra. Sabemos de que su palabra, hay párrafos que son bastante duros, pero se tienen que decir porque no hay otra. Si luego están escritos, es porque se tiene que hablar. El Señor me los bendiga en esta noche y sigámoslo gozando. Así es que gracias por ponerse en contacto, por conectarse, oyendo la palabra del Señor, oyendo los cantos y oyendo todo lo que el Señor quiere hacer con usted. Bendiciones, el Señor me los bendiga. Amén. El Señor te bendiga, hermano, donde quiera que esté. Damos gracias al Señor porque está escuchando esta palabra. La palabra en esta noche ha sido fuerte, pero nos está hablando de que miremos al Cristo. Cada uno de los que estaban allí, que eran picados por la serpiente, levantaban la mirada a esa asta, a esa serpiente, y ahí podemos ver cómo el Dios Todopoderoso hizo la sanidad. Así en este tiempo, el Señor Jesucristo ya vino, murió en esa cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros pecados y ahora Él solamente dice que vengamos a Él, que lo miremos a Él y Él es el que va a sanar nuestra vida. Si en este momento se encuentra usted que hay alguna enfermedad, hay algún dolor, hay algo en su vida, el Señor Jesucristo le dice, ven a mí, yo quiero sanar lo que está pasando. Ha habido tal vez en su cuerpo alguna llaga, algo que en este momento, tal vez usted se siente en este momento que no puede respirar. Déjeme decirle que Cristo es el que murió por usted y por mí para poder hacer un milagro en su vida. En este momento vamos a orar. Hemos estado oyendo testimonios de una persona, mi hermano, que lo trajeron y nos dijeron necesita oración. El pueblo Oasis en el desierto se unió en oración y hemos visto ahora que esa persona ahora está libre de esa plaga. Así es que el Señor es poderoso para hacer también un milagro en su vida, en cualquier familiar. Vamos a estar orando por mi hermano Arturo. En este momento intercedemos, Iglesia Oasis en el desierto. Nos vamos a poner de acuerdo a interceder por este varón, que el Señor sea poniendo su mano ahí donde él se encuentra. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia. Intercedemos por mi hermano Arturo. Mira este varón, Señor, que este momento, Dios mío, Padre, ha sido pronosticado, Señor, Padre, con esa enfermedad. Pero tu palabra nos dice que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, tú respondes. Y ahora, Señor, venimos declarando sanidad sobre ese siervo. Ahí donde él está, Señor, esos bronquios se abren. Padre, ahora, lo que está estorbando, Señor, lo cancelamos por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que ese varón se levanta para glorificar tu nombre, para testificar de que tú eres vida, Padre, y tú eres el poderoso para ayudarlo. Así hay muchos en este momento que están, Señor, clamando a ti, Señor. Donde quiera que estén, venimos intercediendo por ellos, Señor. Padre, declarando sanidad, declarando un levantamiento, declarando, Señor, Padre, que ellos, Señor, se levantan de esa cama y ellos salen de ese hospital, Padre, aleluya, con esa unción, Padre, con esa sanidad, porque tú ya
ya llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, enviamos sanidad, enviamos, Padre, aleluya, presencia tuya, enviamos tu paz, Señor, a todos esos lugares. Mira, Padre, aquí muchos estaban murmurando, decían, ya estamos fastidiados de este pan, de este alimento, Padre, pero oh Dios de la gloria, tú tuviste misericordia, Señor, y tú los ayudaste, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, Padre, porque cuando venimos a ti, tú nos respondes, Señor. Ahora, Padre, oro por iglesia, oasis en el desierto, ahí donde ellos están, Señor, yo bendigo a tu pueblo, declaro fortaleza, declaro tu presencia, declaro, Señor, fe en cada uno de tus hijos y tus hijos levantando, Señor, los ojos a ti. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, te levanta cada familia, se levantan nuestros niños, se levanta, Padre, tu pueblo para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Bendecimos a cada familia, Padre. Gracias, Señor, donde quiera que esté, Señor. En este momento, Señor, si hay alguien que se está arrepintiendo, si hay alguien, Señor, que reconoce que te necesita, ahora, Padre, perdónale los pecados, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida y que esta vida, Señor, aleluya, Padre, te reciba como tu Salvador. Lo declaramos libre, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por esas almas que vienen a ti arrepentidas, que tú eres el único que puedes ayudarlo. Gracias, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Bendecimos a Pueblo Oasis en el desierto. Los extrañamos, los queremos mucho. Y ahí donde está Oasis en el desierto, vamos a decir el texto que nosotros todos sabemos. Dice el texto de Salmo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Cuente en ese Dios poderoso. Iglesia, los queremos mucho y reciban abrazos de cada uno de los pastores. Que el Señor les bendiga. Salmos 34, 19. Bendiciones, hermanos. Amén.